Bienvenidos al Café Bíblico de Abril, los relatos de la pasión, muerte y resurrección en Mateo. A continuación vamos a ver el tema La resurrección y el triunfo de Dios de Mateo 27, versículo 57 a el capítulo 28, versículo 20. Los temas que vamos a ver es la estructura literaria, después la sepultura de Jesús, Mateo 27, del 57 al 61, la custodia del sepulcro, Mateo 27, versículos del 62 al 66, el sepulcro vacío, de Mateo 28, del 1 al 8, aparición a las mujeres, Mateo 28, del 9 al 10, soborno a los soldados, Mateo 28, del 11 al 15, la aparición en Galilea, Mateo 28, del 16 al 20, y aplicación para la vida. En cuanto a la estructura literaria, tenemos una estructura concéntrica, ¿sí? Tenemos los temas extremos, las capas externas, lo que es oculto se aparece y es anunciado al mundo. Sería la sepultura de Jesús y la aparición en Galilea. Otras capas externas sería el tema de la custodia por los soldados. Eso aparece en Mateo 27 del 62 al 66 y Mateo 28 del 11 al 15, lo que nos deja como tema central la resurrección de Jesús y la aparición que tiene a las mujeres, que está desde Mateo 28 del 1 al 8 y del 9 al 10. Como verán en esta estructura, siempre el tema central es el tema más importante, que vendría a ser la resurrección y la aparición de Jesús. En la sepultura de Jesús, Mateo 27 del 57 al 61, el texto bíblico está en fondo amarillo, es de la traducción de la Biblia de Jerusalén, pero vamos a escuchar el audio de la Dios habla hoy. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Como hemos escuchado en el relato, ¿sí? Se nos está introduciendo un personaje nuevo, es José de Arimatea. El texto dice que es un hombre rico y discípulo de Jesús. Lo interesante es que, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que es escrito primero, posiblemente 10 años antes que Mateo, a José de Arimatea se le presenta como un miembro importante del Consejo del Sanedrín. Sin embargo, aquí en Mateo no se menciona ese dato, solamente se menciona que es un hombre rico. Algunos biblistas sugieren que esta transición entre la presentación que hace Marcos como un integrante del miembro del Sanedrín a un hombre rico se debe a que ya en la época de Mateo había muchos conflictos y una gran separación entre los que serían los discípulos de Jesús de origen judío con los dirigentes judíos de esa época que ya, bueno, rechazan no solamente a Jesús, sino a los cristianos. De hecho, los cristianos para esa época ya fueron expulsados de las sinagogas. Entonces, para la comunidad de Mateo, pareciera que fuera irreconciliable que José de Arimatea sea miembro de este mismo grupo de Sanedrín que condenó a Jesús. Es por eso que Mateo lo presenta como simplemente un hombre rico. En cuanto a la costumbre, en esa época los ejecutados en la cruz eran enterrados en una fosa común. Lo que es extraño, que bueno, al menos en este relato Jesús no tiene este destino,
Pilato accede a la petición de José de Arimatea de que le pueda dar el cuerpo de Jesús para que sea enterrado, lo que a su vez revela que en el fondo Pilato no lo veía como un rebelde o un problema serio a Jesús, ya que si esto fuera así, Pilato hubiera temido que a Jesús se le pudiera venerar como una especie de mártir o profeta. Sí, en ese sentido, Pilato era muy astuto y podía prever eso. Entonces, al darle sin problemas el cuerpo de Jesús a José de Arimatea, revela que no lo veía en sí como un peligro. La influencia de José de Arimatea es innegable, ya que tiene acceso a ver a Pilato, no cualquiera lo tenía, pero también se muestra como un verdadero discípulo que es capaz de desprenderse de lo suyo, en este caso, entregar su propio sepulcro a su maestro. Acuérdense que este tema de la sepultura es algo muy sensible al judío piadoso en esa época. En cuanto a las mujeres, simplemente no tienen participación en el entierro, están mirando desde afuera, ¿no? El único aquí protagonista en esta pequeña sección viene a ser José de Arimatea. A continuación, vamos a ver el tema la custodia del sepulcro, que es de Mateo 27 del 62 al 66. Igual vamos a escuchar el audio de la versión de la Dios habla hoy. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: Ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba. Y dejaron allí los soldados de guardia. Bien, con respecto a este texto que acabamos de escuchar, llama la atención que los sumos sacerdotes y fariseos vayan a ver a Pilato justo el día sábado, que es día de reposo, y que a la vez es la celebración de la solemnidad de la Pascua. No calza dentro de una mentalidad judía piadosa, que en este momento de celebración religiosa, cumpliendo el sábado, vayan a ver a Pilato por este tema, aunque sea importante. Pero lo que también resulta extraño es de que hayan puesto guardias cuando ya ha pasado una noche, ¿no? Lo más lógico hubiera sido prever que los discípulos, si quisieran robar el cuerpo, lo hubieran hecho precisamente esa misma primera noche del viernes, para cumplir sus propósitos. Em, a su vez, otra cosa que también llama la atención es de que sean sus opositores, o sea, los fariseos que no creen en él, o los sumos sacerdotes que piensan que es un charlatán, un impostor, ellos están más al pendiente de la resurrección que los mismos discípulos, ya que por la misma narración daría a entender que los discípulos ni siquiera esperan la resurrección, solamente cuando Jesús resucita se les abren los ojos, se les abre el entendimiento. Es un poquito lo extraño del texto. Pero a la vez este texto refleja un conflicto que hay entre los cristianos aproximadamente en el año 80 después de Cristo sobre la resurrección. Posiblemente los judíos, al negar la resurrección, simplemente decían, seguramente robaron el cuerpo, ¿no? Entonces, este relato trata de explicar cuál es el origen de esta versión que tienen los judíos sobre la desaparición del cuerpo de Jesús.
A continuación tenemos el sepulcro vacío, Mateo 28, del 1 al 8. De igual manera vamos a escuchar la versión de la Dios habla hoy. San Mateo, capítulo 28. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Bien, con respecto a este texto, la actitud de las discípulas es de la de una mujer piadosa. Lo que se espera en esa época, ¿no? Son las que van a la tumba, lloran, oran por los seres queridos, ¿no? Entonces, hasta este punto de la narración, eh, no necesariamente pasarían por seguidoras, ¿no? Simplemente pueden ser mujeres, amigas, familiares que van a visitar al difunto. Otra cosa que es interesante es que la resurrección no es narrada directamente, sino que es presentada a través de signos que evocan una teofanía, como es el temblor o la aparición de un ángel. De hecho, la descripción del ángel es muy parecida a la descripción de Jesús transfigurado, que eso lo tenemos en Mateo 17, en el versículo 2, en donde se menciona que el aspecto de Jesús es brillante, al igual que su ropa. Esta descripción del aspecto brillante de una persona también lo encontramos en Daniel 7, en versículo 9, y en capítulo 10, versículo 6. Sí, vamos a leer estos pasajes del libro de Daniel, un poquito para entender cuál es la relación que tiene. A ver, si me esperan un momento, voy a buscarlo en mi Biblia. Mateo 7, versículo 9, dice así: mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura. En fin, aquí está esta descripción del anciano. En este texto de Daniel se está refiriendo a Dios. Después vamos a ver Daniel 10, versículo 6. Dice, esto es una descripción, vamos a leer desde el versículo 4. El día 24 del primer mes, estando yo a orillas del gran río Tigris, levanté la mirada y vi un hombre vestido de lino con un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía de topacio, una piedra preciosa. Su rostro brillaba como un relámpago, sus ojos eran antorchas de fuego, sus brazos y piernas bronce bruñido, y el sonido de su voz como el clamor de la multitud. Solo yo, Daniel, contemplé la visión. Mis acompañantes no la veían. Lo interesante de estos textos es que son descripciones de seres divinos o que pertenecen al ámbito del reino celestial. ¿Sí? En este caso, en el libro de Daniel, en Mateo tenemos la descripción de un ángel, y
tenemos también la descripción en el mismo Evangelio de Mateo de la transfiguración de Jesús, ¿no? Y la transfiguración de Jesús también viene a ser un anticipo de la resurrección de Jesús. O sea, da a entender que el Jesús resucitado es su cuerpo ha sido glorificado, ¿no? Ya no solamente pertenece al ámbito terreno, sino también al ámbito celestial. Por eso toda persona, todo ser que proviene o que es del ámbito celestial, tiene esta descripción como un ser de luz, ¿no? Por eso así se describe al ángel o a Jesús transfigurado. En cuanto al ángel, el ángel se refiere a Jesús como el crucificado que resucitó. Las manda decir, o sea, a las mujeres, les manda decir a los apóstoles que vayan a Galilea, el lugar donde comenzó todo. Pero esta vez la presencia de Jesús es glorificada. Es un volver a Galilea, es encontrarse con Jesús. Pero ya no es este Jesús del inicio del ministerio, sino es este Jesús resucitado con su cuerpo glorioso. A continuación vamos a ver el tema, la aparición de las mujeres. Mateo 28, de 9 al 10. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo: No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. En cuanto a esta sección, las primeras palabras de Jesús, literalmente en el texto griego significa alégrense, ¿no? Era un saludo. Lo interesante es que aquí la palabra alégrense, aparte de ser un saludo, también es una consecuencia de la resurrección, ¿sí? Las mujeres, al tener este encuentro con Jesús resucitado, lo adoran como a Dios, como a Yahvé. Jesús dice, no teman. Posiblemente se está refiriendo al santo temor de Dios. Está este aspecto muy conocido en el Antiguo Testamento, que es la reverencia que se tiene por lo sagrado de Dios. Jesús, y esto es muy interesante, aquí cuando ya está resucitado, con respecto a sus apóstoles, no les dice discípulos, sino les dice hermanos. Esto a su vez es una invitación a que todo seguidor de Jesús, todo discípulo de Jesús, está invitado a compartir su filiación divina. A continuación vamos a ver el tema, la sección soborno a los soldados. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos. Y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: Ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos. Y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Los sumos sacerdotes vuelven a recurrir al soborno. Primero fue con Judas y ahora con los soldados. Incluso parece que estuvieran dispuestos a sobornar al mismo procurador, a Poncio Pilato, para lograr sus objetivos. Y el narrador, o sea, en el texto, en la narración, esta voz en off, que viene a ser el evangelista, afirma que esta versión, producto del soborno, en donde los soldados salen mal parados porque van a decir que se quedaron dormidos, sigue circulando en tiempos de Mateo.
¿sí? Es como que trata de explicar el origen de esta tradición de que los judíos, ¿por qué afirman que Jesús, su cuerpo fue robado? ¿No? Aquí el evangelista explica que es producto de un soborno a los soldados que vigilaban el sepulcro. Este relato también funciona como una contraposición entre los creyentes y no creyentes, entre los discípulos de Jesús y en este caso los dirigentes judíos que se niegan a reconocer a Jesús como Mesías. Aparición en Galilea. Igual vamos a escuchar el texto. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La indicación de que Jesús se aparezca en Galilea posiblemente sea un doble cumplimiento de la profecía de Isaías 8, del versículo 23 a el capítulo 9, versículo 1. Esta profecía está puesta en Mateo 4, del 13 al 16, justamente cuando Jesús inicia su ministerio en Galilea. Vamos a leerlo para que sepan de qué trata. Vamos a ver, dice así Mateo 4 del 13 al 16. Vamos a leerlo desde el versículo 12 para tener un mejor contexto. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende al Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muertes, una luz les ha amanecido. ¿Sí? Este texto, que funciona a la vez como una profecía en cuanto a la aparición de Jesús en Galilea a comienzos de su ministerio, a la vez aquí también va a tener un doble cumplimiento, ya que esta gran luz, ¿no?, que se menciona en esta profecía, no solamente es Jesús al inicio de su ministerio, es Jesús resucitado que vuelve a aparecer en Galilea. ¿No? Ese es el sentido de por qué en los evangelios sinópticos, en este caso de Marcos, también tenemos a Mateo, insisten en que Jesús se aparece en Galilea. La luz, ¿no?, que ilumina los territorios de Neftalí y Zabulón es Jesús, como lo dije hace un momento, no solo al inicio de su ministerio, sino que también es esta luz que invita a sus discípulos a que prediquen el Evangelio. Este es el paralelo y lo voy a volver a decir, ¿no? Al inicio, en Mateo capítulo 4, se ve que esta luz que aparece en el territorio de Neftalí y Zabulón es Jesús empezando a anunciar el reino de Dios. Y al final del Evangelio, Jesús resucitado vuelve a aparecer en Galilea, pero esta vez va a invitar a los discípulos, ¿no?, a sus hermanos, a que continúen con la predicación del reino de Dios. Es como un ciclo, ¿no?, que se abre y se cierra a la vez. En cuanto a partir de la resurrección, también Jesús recibe poder y autoridad de todo el cosmos, cielo y tierra. Sí, y esto en la teología bíblica es muy importante porque quiere decir que a partir de su resurrección,
Jesús recibe el dominio de todas las naciones y es con esta potestad que tiene sobre el mundo, sobre todo lo creado, que invita, ¿no? Y no solamente invita, sino que manda a sus discípulos a predicar el Evangelio y extender el reino de Dios por toda la tierra. ¿Y por qué lo hace eso? Porque recibe el dominio de las naciones. Esto también es un tema para profundizar de largo y que también lo vamos a ver con mayor profundidad en el Café Bíblico Virtual del mes de mayo. Continuamos. Es debido a esta autoridad que Jesús los envía a anunciar el Evangelio y que se incorporen a la familia divina de Dios a través del bautismo y del discipulado. Esta acción comprende la dimensión trinitaria de Dios. Y esto es muy importante porque al final del Evangelio no solamente invita a predicar, ¿no? De manera oral, sino también que nos da el rito del bautismo o el sacramento del bautismo, con el cual la persona se incorpora a la vida trinitaria de Dios, ¿no? Nos hacemos hijos de Dios en Cristo, ¿no? Y al estar incorporados a la vida trinitaria, es de esta manera que también el reino de Dios se va extendiendo. El reino de Dios está conformado por los hijos de Dios. ¿Sí? Acuérdense que ser discípulo de Jesús también implica hacer todo lo que Él nos ha mandado. ¿Sí? Y toda esta enseñanza de Jesús precisamente la tenemos de manera principal. No digo que solamente ahí todo el Evangelio es enseñanza, pero al menos en el Evangelio de Mateo lo tenemos en el Gran Sermón del Monte, ¿sí? Y también en el discurso eclesiástico de cómo debe ser la vida de los discípulos en comunidad. Jesús promete estar junto con sus discípulos hasta el fin de este siglo o hasta el fin del mundo. Para Jesús este mundo es caduco y se abre un nuevo cielo y una nueva tierra, inaugurado por su resurrección y que comprenderá también a los creyentes. Sí, y hay que un poquito tener cuidado con esta expresión de hasta el fin del mundo, ¿no? En la mentalidad judía, este mundo que es, bueno, esta mentalidad judía y también en la mentalidad de los primeros cristianos, este mundo ha sido, es bueno porque ha sido creación de Dios, pero también ha sido corrompido por el pecado. Y Dios, en el día en que se manifieste su juicio, precisamente va también a restaurar no solo la justicia, sino que va a restaurar la creación, ¿no? Y este nuevo comienzo es a la vez el fin de este tiempo, de esta era o de este mundo conocido. Bien, a continuación entonces ya vamos a ir a la última diapositiva, que viene a ser la aplicación para la vida. Tenemos 5 puntos importantes. Primero, la resurrección es lo central en nuestra fe cristiana y es la clave para interpretar la Biblia. Es la clave incluso para hacer una interpretación del Antiguo Testamento desde una lectura cristiana. Debemos vivir en la esperanza de que vamos a ser resucitados como Jesús. Pero debemos asumir también el reino de Dios que es proclamado por Él. Debemos vivir el reino, debemos ayudar en la construcción del reino. Debemos vivir según los valores del reino de Dios. Negar la resurrección no es solo no creer en ella, sino es vivir nuestra vida como si Jesús no hubiera resucitado. En otras palabras, vivir en pecado, vivir en injusticia y practicar, fomentar la injusticia es negar la resurrección. Mi encuentro con Jesús resucitado me debe llevar a ser misionero.
porque es a lo que nos invita el Jesús glorificado en Galilea, que anunciemos el reino de Dios. Es lo que también nos enseña la Iglesia, especialmente en Aparecida, ser discípulos y misioneros. Ser discípulo y hermano de Jesús no solamente implica bautizarme, no solamente es un rito, sino significa practicar y vivir todo lo enseñado. Es ser como Jesús, porque tenemos esta esperanza de también ser resucitados, transformados como Jesús. Y esto es muy, muy importante. La esperanza en la resurrección para todo creyente es que vamos a tener también cuerpos glorificados como Jesús. Y acuérdense que el cuerpo glorificado de Jesús es un cuerpo no solamente humano, sino también es un cuerpo celestial, un cuerpo brillante, lo que quiere decir que la existencia humana en la resurrección no solamente va a estar, vamos a decir, no solamente es parte de este mundo terrenal, sino que nuestros cuerpos resucitados van a entrar en esta dimensión celestial, en esta dimensión divinas, ¿no? Como lo dice una parte del Evangelio, seremos como ángeles, en cuanto a que nuestra existencia va a ser diferente, vamos a tener una comunión con Dios más plena, una vida eterna. Eso es todo. Con esto estamos concluyendo estos temas del mes de abril, los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Mateo. Los invito a que puedan seguir viviendo este tiempo pascual, siempre mirando con esperanza, a pesar de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pero siempre está esta confianza en que Dios va a restaurar el mundo, que lo va a transformar por su Espíritu, y que nosotros también somos agentes de transformación, porque estamos infundidos del Espíritu Santo. Hasta pronto.